queríamos plantear es que en el episodio con Marino estuvimos hablando acerca del concepto de ciencia, de si la psicología es una ciencia natural o no. Queríamos saber tu punto de vista, María Jesús, y en caso de que haya disenso, pues que podáis comentar al respecto, debatir al respecto. Queríamos saber cómo lo concibes tú y bueno, que si la psicología es una ciencia natural o cómo lo consideras. Pues vale, empiezo yo, estupendo. Yo sí creo que ya lo he defendido en muchas ocasiones y considero que la filosofía es una ciencia natural. Vamos a ver, claro, que conste que he estado dándole vueltas estos días a este tipo de preguntas o cosas, Sí. de hecho planteando un curso que tengo que dar, y la psicología tal como se conoce por ahí, es muy difícil que se pueda decir que es una ciencia natural. O sea, lo que se hace con el nombre de la psicología, muchos de los trabajos de investigaciones, de teorías, de conceptos, no pueden ser considerados una ciencia natural. Entonces, lo que yo me estoy planteando es si lo que yo entiendo que ha de ser la psicología, que deja fuera muchas cosas o muchas formas de enfrentarse a problemas que yo entiendo que son psicológicos, si eso no es psicología. O sea, me entra la duda. También me entra la duda de quién soy yo para decir lo que eso no es psicología, ¿no? Pero desde la perspectiva que yo tengo de lo que es la psicología y cómo ha de ser estudiado el comportamiento humano, creo que la única forma posible de entenderla es como ciencia natural. O sea, esta es la cuestión. Pero claro, cuando esto lo dices en contextos de no psicólogos, incluso muchas veces de los propios psicólogos, se echan las manos a la cabeza. Y claro, te ponen ejemplos que son realmente contundentes para decir, oiga, si usted está estudiando esto, una cosa totalmente subjetiva, dualista, acientífica, no puede decir ni siquiera que es ciencia. Entonces, la pregunta, yo creo que sí, pero eso implica hacer una especie de lavado de cara, de depuración, de criba, de decantación de qué es lo que estamos haciendo con la psicología para decir que sí que es una ciencia natural. Yo pienso que es una ciencia que es natural, que el tipo de fenómenos que estudian son fenómenos naturales, que pueden estudiarse bajo unos parámetros científicos, evidentemente, con un tipo de relaciones, como esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, distintas a las relaciones de otras ciencias naturales, pero no por ello menos científicas, pero con esa depuración. Esa es mi perspectiva. Sí, por mi parte entiendo bien la perspectiva y defensa que hace María Jesús de la psicología como ciencia natural que corresponde pues a una larga tradición de autoconcepción de la psicología como ciencia natural y desde luego es la que sustenta el conductismo, el análisis de la conducta, ¿no? En Skinner tienes continuamente la referencia a la psicología como una ciencia natural, ¿no? En Catania, pues otro gran referente, pues la psicología como ciencia natural, ¿no? Refiriéndose sobre todo pues al conductismo, ¿no? Rivers Iniesta, pues sustenta que la psicología como ciencia natural, ¿no? Digamos, es una larga tradición, no solo dentro del conductismo, pero desde luego muy coherente con la línea del conductismo, ¿no? Incluso el contextualismo funcional, sustentado por Hayes, en su última deriva, o vamos, en la última versión, el último énfasis, cuando inscriben la psicología y el contextualismo funcional, la ciencia conductual contextual, ¿no? Como la denominan, la inscriben dentro de la tradición evolucionista, ¿no? La sitúan dentro de la evolución, ¿no? De la psicología o de la teoría evolucionista, ¿no? Para darle también el contexto natural, ¿no? El contexto natural, ¿no? Entonces esa es una larga tradición dentro de la psicología y luego dentro del conductismo, ¿no? Dentro de la psicología en general, que incluye al conductismo también, pero no necesariamente, pues fue una tendencia, ¿no? que ya parte pues de
de boom, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del XX, y la psicología para institucionalizarse y para diferenciarse de las supuestas raíces suyas filosóficas, para establecerse como disciplina, pues adoptó la autoconcepción, se autopresentó como una ciencia natural, pues igual que las ciencias naturales de referencia, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias naturales de referencia? Pues son la física, la química, la biología, pues la geología también, la astronomía y demás, ¿no? Y aquí entonces ahora nos tropezamos con que si las cosas que estudia la psicología, que es el comportamiento humano, pues son el mismo tipo de cosas que estudian las ciencias naturales, que como referencia de ellas son esas que he señalado: la física, la química, la biología, la neurobiología, por la cercanía y demás, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a tropezar con que el tipo de cosas que se estudian dentro de la psicología pues no se corresponden, no son esos fenómenos que estudian propiamente las ciencias naturales, ¿no? Y hay una gran diferencia para percibir esta distinta ontología, ¿no? Este distinto tipo de cosas que estudian unas u otras, ¿no? El tipo de relaciones, ¿no? María Jesús ha utilizado precisamente, pues, eso, las relaciones, ¿no? El referido al comportamiento, y que las relaciones del comportamiento son unas, de acuerdo con lo que dijo, que son naturales, ¿no? Y que se estudiarían entonces de acuerdo o como cualquier ciencia natural, ¿no? Aquí hay una cuestión fundamental que marca esta diferencia, ¿no? Y es precisamente las relaciones, ¿no? Las relaciones conductuales, las relaciones psicológicas, son completamente distintas de las relaciones que están implicadas en los campos de las ciencias naturales, ¿no? En los campos de las ciencias naturales, las relaciones que nos encontramos son relaciones de contigüidad, ¿no? Son relaciones continuas, ¿no? En el caso de las neuronas tienen conexiones con otras neuronas a través de neurotransmisores, que son relaciones químicas eléctricas contiguas, ¿no? Y así en las ciencias naturales que consideremos, ¿no? Mientras que las relaciones que se estudian en psicología, entre ellas, naturalmente, por antonomasia, las relaciones conductuales, no son relaciones contiguas, físico-contiguas, físico-continuas. Son relaciones a distancia, son relaciones distales, no proximales, por utilizar pues una distinción clásica ya de Kurt-Lewin y demás, y entonces son un tipo de relaciones contradistintas de las relaciones físico-químicas, ¿no? La psicología no está, y en esto María Jesús estará completamente de acuerdo conmigo, no está en las conexiones neuronales, ¿no? Está en las relaciones que los individuos, los organismos como un todo, establecen con las cosas del mundo, con otros organismos, etc. Está ahí. Pero esas relaciones son completamente distintas de las relaciones físico-contiguas, ¿no? Esta es una distinción básica que también ha establecido, que está establecida en la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno, ¿no? Entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. Esa es la gran diferencia entre esos dos tipos de ciencias, ¿no? Las ciencias naturales se caracterizan por tener relaciones, en su terminología, contiguas, paratéticas, de contigüidad físico-química, y las ciencias humanas, entre ellas la psicología, pues tendrían relaciones apotéticas, perceptivas, a distancia, ¿no? Donde la distancia aquí no es métrica, no importa la distancia en metros, sino es una distancia perceptiva, fenomenológica, comportamental, ¿no? Entonces, esa es, yo creo que la gran, digamos, una diferencia de base, pues que no podemos
dejar de lado en esta consideración, ¿no? Otra cosa es, pero también aquí hay grandes diferencias, otra cosa es pues, que las ciencias naturales tienen un prestigio pues, al que se quiere adherir, que gusta adherirse a la psicología, pues para establecerse efectivamente como una disciplina académica, independiente, comparable con el marchamo y el prestigio que tienen las ciencias naturales, ¿no? Y muy a menudo se toma de las ciencias naturales pues el rigor que tienen las ciencias naturales y se suele asumir que el rigor de las ciencias naturales está en el método, que utiliza un método, ¿no? Un método de investigación, un método científico, el llamado método científico, ¿no? Y eso es a veces el uso que se hace en psicología de ciencia natural, por el supuesto método que tienen las ciencias naturales, ¿no? Pero ciertamente hoy día ya no se puede sostener, ya no lo sostiene ningún filósofo de la ciencia, el que haya el método científico, que haya un método científico para hacer ciencia, ¿no? Cada ciencia, y dentro incluso de cada ciencia, tiene los métodos que corresponden a los temas y problemas que investigan, ¿no? No hay ciencia sin método, pero lo que no existe es el método científico, ¿no? Y entonces muy a menudo en psicología se ha asumido que lo científico es el método científico. Y por el método científico se suele entender pues, el método positivista, el del positivismo, el del neopositivismo. Y si tú preguntas a un psicólogo cuál es el método científico, no a María Jesús, que seguro que no respondería a este, pero si uno tiene que hacer solicitar un proyecto de investigación, si uno tiene que hacer una tesis doctoral, no las tesis doctorales que se hacen con María Jesús, pero sí los estándares en las academias, pues el método científico es el método de Popper, ¿no? El método de las hipótesis y de lanzar hipótesis, proponer hipótesis, hacer experimentos, hacer estudios controlados y metódicos, naturalmente, y ver si se confirman o no esas hipótesis. Se toma como método científico pues un método típicamente hipotético deductivo, ¿no? En el caso del análisis de conducta, pues sería un método más bien inductivo. Skinner fue uno de los mayores demoledores y críticos, de una forma muy irónica, pues del método del método positivista, ¿no? Del positivismo. Hay mucha gente que asume que Skinner es un positivista y fue uno de los mayores críticos precisamente del positivismo, y él desarrolló otro método, ¿no? El método de la caja de Skinner, el método operante, el método un método pues de caso único, casi podríamos decir un método clínico, aunque no era clínico, ¿no? Entonces, para terminar esta primera tanda, ¿no? Pues muy a menudo se asume que la psicología sería ciencia natural porque toma el método de las ciencias naturales. Pero lo que estoy diciendo es que no existe el método de las ciencias naturales. Y que el método, cuando se invoca, es un método pues, típicamente positivista. Y es el método, y el más usual en psicología, ciertamente, es el de Popper, el de las hipótesis, ¿no? Y se da la paradoja de que a los psicólogos siempre, más que a ninguna ciencia, en esto igual la psiquiatría que la psicología, la psiquiatría y la psicología serían las ciencias, de todas las ciencias naturales que existen, donde más se confirman las hipótesis, ¿no? El 96% de las hipótesis que se investigan dentro de la psiquiatría y de la psicología se suelen confirmar, ¿no? Si por la confirmación de hipótesis se tratara, la psiquiatría y la psicología serían el top de las ciencias, ¿no? Esto pone de relieve en realidad más bien un cientificismo, ¿no? Un uso cientificista formalista, aparente de hipótesis, ¿no? Tú lanzas 20 hipótesis, confirmas 15 y luego reajustas incluso las hipótesis después y demás, ¿no? Y muy a menudo el método científico pues suele tomarse por ese
por ese tipo de método, ¿no? Así que estas serían, pues, mis primeras, por decirlo así, objeciones a la consideración de la psicología como ciencia natural, pero que yo entiendo el contexto del que viene esa consideración, ¿no? De todas formas, yo, escuchándote, me planteaba varias cosas. Bueno, primero quiero partir de, o sea, volver a retomar lo que dije. Si se estudia lo que se estudia como psicología, sería difícil su consideración de ciencia. Evidentemente, una ciencia no la marca el método, especialmente cuando el método puede dar lugar a ese artefacto como es que todas las hipótesis se comprueben, porque el 90 y tantos % es todas, ¿no? Entonces, yo nunca diría que eso es lo que define a una ciencia. Mi planteamiento en el sentido de la psicología como ciencia natural o el concepto de psicología que considero que aportaría más al estudio científico del comportamiento humano es distinto a esto que estamos planteando. O sea, por una parte, yo no considero que el hecho de que estudiemos distintos tipos de cosas o de fenómenos que las ciencias naturales tradicionales nos hagan, y estoy hablando de los psicólogos con mi planteamiento, más o menos científicos. Es decir, el campo natural no está marcado necesariamente por el campo de estudio de las ciencias tradicionalmente naturales. Por ejemplo, la física de hace, y no digo 500 años, digo la física de hace 100 años tiene un campo de estudio absolutamente distinto a lo que estudian ahora. O sea, los físicos actuales se acercan mucho más al campo de la filosofía que al campo de la experimentación. La física teórica es lo que está en boga. Y ellos plantean que en algún momento futuro, a lo mejor esas teorías pueden llegar a convertirse en experimentos que comprueben, es decir, que el físico como el experimentalista por antonomasia que marca estas leyes absolutamente inmodificables, salvo con otras. Pues esto ha pasado en la historia. Entonces, digamos que incluso los campos de estudio de las ciencias naturales tradicionales han ido cambiando. Si nos remontamos a cuestiones más históricas, la química, la alquimia, ¿no? Pues el chispero haciendo fundamentos y su forma de estudio. Es verdad que el fenómeno, digamos, la materia que estudiaba, porque ahí está. En química sí son cuestiones materiales, a pesar de que las reacciones no lo sean, pero sí sobre materia, pero también era una forma de estudio totalmente diferente y acientífica. Es decir, que no creo que ni que el objeto sea diferente, ni el procedimiento de estudio sea diferente, hace a la psicología con más o menos fundamento para ser una ciencia natural. Eso por una parte. Estoy de acuerdo con que el tipo de relaciones que se estudian es totalmente distintas, las físicamente contiguas frente a las no físicamente contiguas, pero es verdad que tú has nombrado a Bueno y yo voy a nombrar a quien sabes que voy a nombrar, a Fuentes, cuyo artículo me ha fascinado y continúo con él. Es decir, son temporalmente contiguas. Existe esa posibilidad de estudiar la contigüidad si cambiamos el parámetro de contigüidad. Es decir, es una contigüidad temporal. Todas las historias respecto al lenguaje, a cómo se hace contiguo lo presente y lo pasado y lo futuro, esto ya no lo vamos a hablar aquí, que ya serían cuestiones mucho más específicas. Pero yo sí pienso que se puede estudiar contigüidad psicológica sin caer en los parámetros de contigüidad físico-material que exigen las otras ciencias naturales. Hay una segunda cuestión relacionada con esta, es respecto a la importancia de ser ciencia. Yo no creo que ser ciencia sea importante de por sí. Es decir, la estética me parece extraordinaria, la música me parece algo maravilloso, la filosofía. Cada vez cuanto más conozco, y yo era una absoluta ignorante del tema, me gusta más y creo que una claridad filosófica ayuda a entender las cuestiones científicas, pero creo que cuando tenemos una disciplina que tiene una vertiente de ayuda, ya no digo solo al individuo, sino a la sociedad, la importancia de ser ciencia sí se multiplica por n. O sea, creo que es importante aportar conocimiento científico, formal, replicable, que cumpla unas leyes, que pueda ser utilizado adaptándola a todos los contextos a los que se puede dar.
Entonces, yo de ahí que reivindique la noción de ciencia, no porque por ser científicos seamos mejores, en absoluto, nada. Por ser científicos somos o no somos científicos, pero no somos ni mejores, ni la psicología adquiere más calidad por ser ciencia. Calidad en sí misma. Lo que adquiere calidad son las estrategias de intervención a nivel social, individual, sacadas de estudios científicos. Y luego hay una cosa que estoy estudiando, que estoy leyendo últimamente, que se me da por, no sé, la verdad, porque tendría que dedicarme a otras cosas más productivas, pero estoy retomando artículos, no sé si has oído, Marino, preguntarte a ti eso es absurdo, pero para mí está siendo una sorpresa. Una mujer que se llama Louise Barrett, una analista de conducta, que tiene un artículo muy divertido que se llama ¿Por qué el conductismo no es satanismo? Y hace un repaso a todos los teóricos cognitivos y a la cognitiva más moderna y su unión con la psicología comparada animal. Bueno, hace cosas muy entretenidas y depura muchos conceptos, los clarifica muy bien. A continuación de ella, precisamente porque hablaba de cuestiones de conciencia, releí un artículo que llevaba 20 años sin tocar, de François Tonneau, que se llama La conciencia fuera de la cabeza. Y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y está relacionado, no me alejo del tema, con el hecho de la contigüidad temporal. Lo que plantea Tonneau, que tiene cosas que yo creo discutibles, o al menos que yo no acabo de entender al 100%, ojo, y las discutiré con él cuando tengamos un momento, es que la experiencia consciente no está en la cabeza, sino que la experiencia consciente, y voy a resumir muchísimo, ni en el cerebro, ni en la mente, ni en nada interno, sino que la experiencia consciente es una propiedad del ambiente. Y lo demuestra con unos argumentos que a mí me parecen impecables. Digo esto porque él habla precisamente de cómo el tiempo es una variable continua, que está ahí, que no pasa. Entonces, ¿qué es posible estudiar? Lo que él llama el path, el recorrido, el efecto, y cómo ese efecto de las cosas que ocurren a través de varios niveles de propiedades, se mete ahí en un rollo, permanece e interactúa para hacer consciente esta experiencia. A mí me parece un artículo, aparte de muy interesante, que aclara mucho sobre estas relaciones temporales que se dan en la psicología, que la permiten entender como ciencia natural, al margen de que no sean relaciones físico-contiguas. Y luego, por supuesto, el tema de la conciencia fuera de la cabeza, que es interesante en sí mismo, pero sacaba el artículo por eso, por hablar de la continuidad temporal, ¿no? El tiempo como una variable que no se corta, que está ahí, y por tanto, digamos que el individuo interactúa con distintos segmentos temporales de un ambiente que es el que da lugar a la experiencia consciente. Me pareció una cosa muy interesante y no sé tu opinión al respecto, vamos. Sí, pues bueno, sí, planteas muchas cosas que más tiempo tuviéramos, ¿no? para tratarlas todas como merecen, ¿no? Bueno, pues yo estoy de acuerdo también en que la ciencia no es lo único, por decirlo así, de los saberes, ¿no? Como muy a menudo se trata a veces de reducir, ¿no? Con el auge desde los años de 1990 en adelante de la neurociencia, pues la ciencia parece pues el saber máximo, ¿no? Y tú has citado otros saberes que no son ciencia y que no pretenden ser ciencia porque son otro tipo de cosas, la ética, la estética, la filosofía. La filosofía no es una ciencia, es un saber de segundo grado que presupone saberes de primer grado que serían de la ciencia, el sentido común, etcétera, ¿no? Yo ahí estoy completamente bien de acuerdo, ¿no? Y en un texto que tengo enviado a una editorial, pues también sitúo la ciencia en su, por decirlo así, en su lugar, ¿no? Y es muy importante situarla en su lugar, sobre todo en psicología y en relación con la psicoterapia, ¿no? No todo el saber se basa en la ciencia o necesariamente es científico, ¿no? Hay más saberes que están implicados en nuestra vida cotidiana que los derivados de la ciencia, ¿no? de la evidencia, como se suele decir, ¿no? Lo estamos viendo en esto de la pandemia, ¿no?
está viniendo la vacuna y eso es ciencia, ¿no? Supone una construcción científica, pues cuando se aplique a nivel de la población y se verá su eficacia y esperamos efectivamente que sea ciencia, ¿no? Que sea eficaz. Y ahí veríamos entonces la ciencia. Pero hasta ahora, todo lo que se está haciendo no tiene base en la ciencia. No hay estudios pues que nos digan si hay que hacer una retirada o un toque de queda a las 8 de la tarde o a las 10 o a las 12. Se están utilizando los conocimientos que ya utilizaban en las pestes, en la época griega, en la Edad Media, en las pestes de todas las épocas, ¿no? Entonces, si estuviéramos esperando a que la ciencia nos aclarara la vida, pues moriríamos antes de eso, ¿no? Así que yo estoy bien de acuerdo en poner a la ciencia en su sitio, ¿no? Otra cuestión es pues que cuando estamos aquí hablando de ciencia, de ciencia natural, estamos hablando de ciencia natural, ¿no? Es el leitmotiv ahora mismo de este momento, ¿no? Yo discuto por las razones dichas y otras que seguramente diré, que la psicología, las ciencias humanas en general y la psicología entre ellas, no es una ciencia natural. Pero yo no estoy diciendo que no sea una ciencia. Yo diría que es una ciencia humana, es una ciencia social, es una ciencia comportamental, ¿no? O contextual, como también podríamos decirlo, ¿no? Y es una ciencia humana, social y comportamental, desde luego muy distinta de las ciencias naturales, pues porque tiene metódica, ¿no? Porque tiene método. No porque utilice el método científico, sino porque tiene método. Entonces se puede estudiar de forma metódica, de forma consistente, no anecdótica, pues los fenómenos que importan. Y los fenómenos que importan en psicología pues pueden ser muy variados y requieren pues sus métodos, ¿no? Un conductista radical pues es uno que no deja fuera nada que sea psicológicamente relevante, incluyendo pues la experiencia privada o el mundo privado, como diría Skinner, o el mundo subjetivo o el mundo bajo la piel con esas expresiones comunes, ¿no? Entonces, para estudiar eso, pues se requiere método, estudiar eso de forma metódica, pero ahí ya no valen ni siquiera los métodos positivistas, los métodos cuantitativos, sino pues métodos que implican algún tipo de hermenéutica, algún tipo de análisis cualitativo de la experiencia. Skinner ha dicho pues que el dolor, mi dolor de muelas, es tan real como la máquina de escribir ahí, ¿no? Entonces, para entender, para estudiar el dolor de muelas, una experiencia subjetiva donde las haya, y por lo demás más real que las propias muelas mismamente, ¿no? Pues se requiere efectivamente pues un método, un método que implica el lenguaje, la hermenéutica, el estudio del caso, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se puede estudiar metódicamente, pero eso no quiere decir que sea natural, que sea una ciencia natural. El método no convierte a un campo científico en que sea ciencia natural, ¿no? Lo convierte en ciencia, o que sea un estudio científico, en tanto es metódico su estudio y es característico de las ciencias, porque si no, no sería ciencia, algo, pues tiene una teoría coherente, una teoría que tiene una relación dialéctica con el método, ¿no? Donde las hipótesis o la teoría no sobrevuelan los hechos, ni los hechos están separados de la teoría, sino dentro de una circularidad, no una circularidad tautológica o de círculo vicioso, sino una circularidad pues, bueno, que tiene muchos nombres, ¿no? Una circularidad entre teoría y resultados que se reinfluyen mutuamente, ¿no? La concepción de Skinner de la ciencia pues sería un ejemplo de esto, ¿no? Él no finge hipótesis, él está en contra de las teorías del aprendizaje al uso en su época, ¿no? Y en cambio Skinner está haciendo continuamente teorías, ¿no? Teorías de las relaciones funcionales, pero teorías que están pues
ligadas, domesticadas, en relación, constituyendo una circularidad con los resultados, ¿no? La relación entre el estímulo discriminativo y el reforzador, la definición propiamente del reforzador es una definición circular, ¿no? No es una circulación, una relación o una definición circular viciosa o tautológica, sino dialéctica, ¿no? Se definen mutuamente, ¿no? Entonces, esa es una concepción de ciencia en la que las teorías y los conceptos están ligados a los procedimientos, a los resultados, de una forma muy distinta, pues efectivamente, a esa popperiana de hipótesis y resultados y demás, ¿no? Y ese tipo de método, pues es un método que lo piden los fenómenos humanos, ¿no? Los fenómenos comportamentales. Y su estudio metódico no convierte ese campo en un campo natural. Esta sería digamos, la cuestión que yo estaría aquí diciendo. Yo no estoy en contra de, por decirlo así, o sustentando un punto de vista no científico para la psicología, sino preguntando y tratando de responder qué tipo de ciencia sería la psicología. Entonces yo diría pues una ciencia humana, una ciencia social, una ciencia contextual, podríamos apellidarla, pero para que sea más homogéneo con otros campos, pues el nombre de ciencia humana o ciencia social, pues dentro de la heterogeneidad de ciencias que se incluyen ahí, pues la psicología se situaría ahí y no una ciencia humana, perdón, una ciencia natural, pues que tuviera el mismo campo, el mismo método, los mismos problemas, las mismas condiciones de las ciencias naturales de referencia, ¿no? Que son pues históricamente primeras, son las que dan, por decirlo así, la referencia, las que han dado el prestigio y respecto de las cuales pues las ciencias humanas, la psicología sobre todo, pues quieren tomar esa referencia, ¿no? Quieren situarse en digamos, en esa proyección, pero son pues, otro tipo de cosas, ¿no? Y la contigüidad temporal con la que tú tratas de establecer pues esa conexión, ¿no? con las ciencias humanas, ¿no? Que hay también pues, las ciencias naturales, ¿no? Donde las ciencias naturales, de acuerdo con lo dicho, estudiarían relaciones contiguas, ¿no? Físico-químicas, etcétera, y que el tiempo sería entonces, en este caso, lo que analogaría, lo que haría homogénea la psicología con las ciencias naturales, ¿no? Pero yo creo que... Marino, yo no considero solo el tiempo, ¿eh? O sea, hablé de que la contigüidad no era física, pero sí era temporal, ¿vale? No solo es el tiempo lo que la hace ciencia natural. Sí, bueno, pero el tiempo, estoy bien de acuerdo, que es el lugar, por decirlo así, es la dimensión más que el lugar, ¿no? Y también el lugar, pero es la dimensión característica de los fenómenos psicológicos, es el tiempo más que el espacio, ¿no? De las ciencias naturales se caracterizan precisamente por la dimensión espacial y las ciencias psicológicas, la psicología, se caracteriza por la dimensión temporal, ¿no? Si apuramos, los fenómenos psicológicos se extinguen según se producen, ¿no? Son efímeros. Una cosa muy característica de los fenómenos psicológicos, comportamentales, es que son fenómenos efímeros. Te comportas y ese comportamiento ha cesado. Y es otro comportamiento el que ahora está en su lugar en esa corriente continua de conciencia de la que hablaba William James, ¿no? La corriente continua de conciencia, ¿no? O corriente continua de pensamiento, ¿no? Que Juan Bautista Fuentes, que fue citado, y un discípulo suyo, Ernesto Quiroga, pues lo han
han utilizado esa metáfora o esa concepción de William James a las contingencias, ¿no? La corriente de contingencias, ¿no? Entonces el comportamiento humano es una corriente continua de contingencias, ¿no? Una corriente continua de comportamientos efímeros que se suceden unos a otros formando parte de una corriente de contingencias que precisamente ya por definición, por ser contingenciales, se están cambiando, ¿no? Entonces, efectivamente, la dimensión temporal es la dimensión de los fenómenos psicológicos. Y esto nos llevaría pues, a que los fenómenos psicológicos, los comportamentales entre ellos, son efímeros, ¿no? Yo esto lo desarrollé pues, en algún artículo, no sé si en papeles, o es decir, que si me refiero a mí mismo es como diría uno, porque es el hombre que tengo más a mano, ¿no? Para buscar testigos, ¿no? Pero, bueno, yo me refiero ahí a otros autores, Walsiner y demás, ¿no? Y no sería difícil de asumir justamente esto, ¿no? Que el comportamiento es efímero, es decir, que se ejecuta el comportamiento y ya se ha consumado con su consecuencia, solo que estamos en una corriente continua, ¿no? Corriente continua. Entonces eso hace muy desafiante pues la ciencia, ¿no? Hacer una ciencia de lo que es contingente, ¿no? De lo que es continuamente variable. Y desde luego no podríamos pensar que fuera una ciencia natural, las cuales, cualesquiera de ellas, lo que estudian son entidades fijas, naturales, aisladas, que no son influenciables por comportamientos del científico, ni son pues unos que estuvieran ahí de forma fija, natural, ¿no? Lo natural sugiere algo fijo, no influenciable por la manera de estudiarlo, ¿no? Y lo que caracteriza las ciencias humanas, desde luego la psicología, pues son estos aspectos de influenciabilidad del propio investigador o del propio terapeuta a la hora de estudiar en su campo, ¿no? Y es por lo que fácilmente se incurre en psicología, y en esto también estarás bien de acuerdo, en las típicas hipóstasis, ¿no? Las típicas sustancializaciones, ¿no? La de suponer que los comportamientos derivan de sustancias fijas, de rasgos, de aspectos que se esencializan dentro del sujeto, ¿no? Como una manera que tiene la gente, y es luego también los científicos y los profesionales, pues de apresar lo que es efímero, ¿no? Entonces, pues situarlo como una predisposición, situarlo como un rasgo, situarlo como una esencia dentro de uno, ¿no? Y esa es en fin, un problema en este sentido. Pero estoy bien de acuerdo que el tiempo es la dimensión básica de los fenómenos psicológicos. Ahora bien, el tiempo yo creo que tampoco es contiguo. Desde luego hay muchas discontinuidades en el tiempo, ¿no? Muchas discontinuidades en el tiempo, ¿no? El tiempo vivido, el tiempo psicológico, el tiempo conductual es muy distinto del tiempo métrico, del tiempo cronológico, del tiempo del reloj, ¿no? Y eso pues, nos sitúa en un plano completamente distinto de lo que fuera natural, ¿no? El tiempo está socialmente organizado, psicológicamente vivido, pues eso, de muchas maneras, ¿no? De pasar lento, de pasar rápido, ¿no? Muchos problemas psicológicos se podrían analizar en términos de la dimensión del tiempo vivido, ¿no? La depresión y la manía pues suponen ahí una experiencia del tiempo completamente discontinua en uno y otro caso, que puede ser pues, dentro hasta de la misma persona, ¿no? También estaría de acuerdo en la cuestión de la conciencia. Bueno, la conciencia
yo creo que ahí estamos de acuerdo en que la conciencia no es una producción o una segregación que derivara del cerebro o las neuronas, ¿no? Una cosa que me perturba cuando la escucho muy a menudo, y cuanto más autorizado sea quien lo diga, cuanto más marchamo científico tenga quien diga esto que voy a decir, pues más me perturba, ¿no? De las pocas cosas que me perturban, ¿no? Es cuando se hacen preguntas, malas preguntas que ya están mal hechas de entrada, porque ya tienen muchos prejuicios, muchas preconcepciones implícitas que no están revisadas, y es cuando se pregunta, cuando preguntan, que es la pregunta usual, ¿cómo es que la materia produce la conciencia? ¿Cómo es que el cerebro crea la conciencia? ¿Cómo la conciencia sale de las neuronas, ¿no? Esa ya es una pregunta con cantidad de metafísica de la peor, digamos, que está ahí implícita, ¿no? Porque habría que preguntarse, cómo es que las neuronas, el cerebro de este individuo en esta época, efectivamente están implicadas en la conciencia. Seguramente no hay conciencia sin cerebro. Eso tampoco hay cerebro sin cuerpo. Y luego no hay cerebro no hay conciencia sin cuerpo. Y luego lo que no hay es ni siquiera cuerpo sin estar situado en una situación actual, histórica, cultural. Entonces, si hubiera que decir dónde está la conciencia, pues frente a esa burrada de decir que surge del cerebro, pues podríamos decir que la conciencia está en el ambiente. Pero no deja de ser una burrada similar. Si decimos ahora que la conciencia está en el ambiente como si estuviera ahí, digamos, depositada o fuera como el orgón de Wilhelm Reich, ¿no? que consideraba que se podría apresar, ¿no? La conciencia es la relación misma del organismo, que ya incluye el cerebro, con el ambiente. Con el ambiente, pues naturalmente el lenguaje es un ambiente, pero un ambiente que ya es histórico, que ya es cultural, que desde luego no es natural, ¿no? Bueno, los humanos pueden ir, Thoreau pues se retiró en un bosque, pero iba ya cargado de cultura, de manera que sus relaciones con las manzanas y con los riachuelos no era tampoco natural, ¿no? Ya estaba. Entonces la conciencia no está ni dentro ni fuera. Yo creo que la conciencia es la relación misma del organismo con las cosas y las personas del medio, entendiendo que ya estamos en medio del mundo, ¿no? Que estamos en medio del lenguaje, ¿no? Y la conciencia es siempre conciencia de, ¿no? Conciencia de. No existe la conciencia como una especie de receptáculo, de recipiente, de proceso psicológico aislable respecto de otros, ¿no? La conciencia es, por decirlo así, el contexto, es siempre la conciencia de algo, ¿no? Siempre que tienes conciencia es conciencia de algo. Si piensas, piensas en algo. Si amas, amas algo o a alguien. Si tienes miedo de algo o de alguien, ¿no? Y ese de es la articulación del organismo con el ambiente, si lo decimos así en abstracto. Pero yo no vería ahí que ni que necesariamente haya contigüidad temporal, porque de hecho puede haber discontigüidad temporal. A veces esa discontigüidad es hasta biográfica, ¿no? Cuando la vida de uno está partida en dos, ¿no? Por experiencias o por cambios o lo que sea, ¿no? Entonces, estaría bien de acuerdo y termino. Estaría bien de acuerdo en considerar que la conciencia está en el ambiente, si la entendemos en este sentido como contrapuesto a situarla dentro, pero yo enfatizaría ese de, ¿no? como una relación constitutiva. Esta es la idea de Merleau-Ponty, por ejemplo, que son filósofos, fenomenólogos que podríamos reivindicar conductual o conductistamente, y que el tiempo, la dimensión temporal, es la dimensión de los fenómenos psicológicos.
pero que esa contigüidad, que no siempre se da, pero la contigüidad que pudiéramos destacar, no convertiría nuestro campo en ciencia natural, porque el tiempo psicológico, el tiempo cultural, el tiempo humano, el tiempo histórico, es contradistinto del tiempo cronológico, cósmico, como pudiéramos decirlo, ¿no? Vale. Perdonad, yo sé que no vamos a No, reducir, tranquila. pero yo sí quiero comentar algo. Me llama la atención algunas de las cosas que dices. Por supuesto, el tema de la conciencia, el utilizar el verbo está es un error. Evidentemente se utiliza como contraposición a la aberración, está dentro. Efectivamente, si es una relación, no está en ningún sitio. Eso está claro, ¿no? Y está claro también que se es consciente de la preposición es fundamental para entender el fenómeno de la conciencia. Pero volviendo atrás en lo que comentabas, me llama la atención que cuando digas la psicología no es una ciencia natural, pero puede ser una ciencia humana, social, comportamental. A mí me resulta difícil hacer equivalentes los tres términos. Yo creo que efectivamente humano no es relacionado con la psicología, porque también es humano el estudio del hígado, o humano el estudio del estómago, o humano el estudio de cualquier proceso biológico, pero no es psicológico. Por otra parte, creo que lo social es un ámbito que no reúne, o sea, que no es propio de la psicología exclusivamente, sino que también existen otras ramas que pueden estudiar la parte social y no son psicológicas. Y entonces sí que no serían ciencias naturales. Pero igual que nosotros podemos estudiar a una persona desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva social, yo no puedo utilizar humano, social y comportamental como sinónimos a la hora de decir que la psicología es una ciencia social, humana y comportamental. De todo esto, de lo humano, lo social, yo creo que la psicología como ciencia comportamental es la psicología como ciencia natural, no la vertiente social o el estudio social de los fenómenos comportamentales, sino el estudio del comportamiento. Creo que el comportamiento, por tanto, es un fenómeno natural, una relación, eso no vamos también a entrar en esto, que no tiene por qué ser natural un fenómeno social, más bien es no natural, aunque se pueda hacer un estudio comportamental de los fenómenos sociales, o si queréis, un estudio psicológico. Si yo no puedo hacer equivalente ciencia social o ciencia humana o ciencia comportamental. De los tres nombres, solo la psicología como ciencia comportamental entendería que es una ciencia natural. Estoy de acuerdo en que los fenómenos psicológicos son fenómenos efímeros, pero también los fenómenos físicos. Es decir, un coche andando, corriendo, está en un punto y ahora ya no está en ese punto. Ha cambiado. Es decir, el fenómeno en sí va cambiando a medida que se van introduciendo variables o va ocurriendo el propio fenómeno. La fisión nuclear, la teoría de la relatividad, la física cuántica, efímero, no queda resto de lo que ocurre. Podríamos hablar también de los fenómenos químicos, pero ahí sí que hay, por ese cambio material visible, es más difícil de comprobar. El propio peso, cualquier relación física es una relación efímera. No vamos el típico ejemplo de no pesa lo mismo un kilo, una masa, perdón, no pesa un kilo a orillas del mar y pesa más en otro punto de la geografía, de la altura, ¿no? Entonces, el carácter efímero de la interacción comportamental no lo exime de ser un fenómeno natural ni estudiado, ni estudiable, ni susceptible de ser estudiado científicamente. No son influenciables por el comportamiento científico. La psicología tiene un grave problema. Es decir, la psicología, esto lo hemos dicho tanto tú como yo, como decenas de personas, el problema es que estudiamos un fenómeno cotidiano. Es decir, nosotros podemos estudiar el comportamiento de un físico, podemos estudiar el comportamiento de un psicólogo, el comportamiento de un psicólogo haciendo investigación sobre comportamiento, el comportamiento de un físico haciendo investigación sobre la fisión nuclear. Estudiamos conducta, está ahí. El comportamiento de un cocinero haciendo un soufflé. Estudiamos el comportamiento en cualquier ámbito. Y está claro, mi comportamiento puede influir en la forma en la que yo estudio el fenómeno, pero no tiene por qué influir necesariamente en el fenómeno en sí.
En la misma medida en que si yo estoy haciendo una reacción química, si pongo más cantidad de una cosa o de otra, cambio mi conducta respecto a la proporción en la que cambian los ingredientes, cambia la reacción. Pero la reacción va a ocurrir al margen de lo que yo haya puesto. No será lo que yo quiero, no será lo que buscaba. Con el comportamiento pasa lo mismo. Una cosa que también, y me encantó la frase que dices, me cojo de ejemplo porque soy la persona que más cerca tengo, que yo he dicho en alguna ocasión, es que da igual que un terapeuta conozca o no los fenómenos por los que las personas cambian. Y da igual que ponga en marcha tal o cual estrategia, el fenómeno va a ocurrir, el proceso de aprendizaje va a ocurrir. Es independiente del comportamiento del investigador. Miento, no del investigador, sino del actor principal en ese momento. Se supone que el investigador tiene que tener una separación con respecto al objetivo de investigación. En psicología eso es difícil, puesto que estudia conducta, pero no estudia la conducta de él investigando, sino estudia otra conducta. Por lo tanto, no creo que el hecho de que el campo de estudio sea el comportamiento y por tanto el comportamiento del investigador puede influir en el resultado de la investigación, por ello no permita un estudio científico del comportamiento humano y que el comportamiento no sea un fenómeno natural. Y una última cuestión. Efectivamente, el tiempo tiene muchas dimensiones, pero también el tiempo físico tiene muchas dimensiones. Cualquier físico, teórico especialmente, los experimentalistas ya te dirían otra cosa, se reirían si decimos que hay un único fenómeno temporal. Dice que el tiempo es variable, incluso dicen el espacio. A raíz del estudio de la teoría de la relatividad, el espacio también es elástico, dicen ellos, como el tiempo. Hay una cosa, yo creo que la he contado en varias ocasiones, mi conocimiento de la física no es por que yo haya leído nada sobre física, sino que son conversaciones que tengo con mis compañeros de correr. A mí me gusta correr, corro mucho, corrí, ahora tengo, la edad no perdona y tengo una cadera con problemas, pero hasta nada. Mis compañeros de carrera son físicos, estudian en el CSIC, son algunos físicos teóricos y físicos experimentalistas del Instituto de Materiales de la Autónoma, del CSIC en la Autónoma. Y entonces, bueno, efectivamente, cada vez que yo les digo que la psicología es una ciencia natural, algo que ya no digo porque ya estoy harta de que se rían de mí, simplemente ya no discuto, se echan las manos a la cabeza. Pero también se ríe de mí cuando yo les digo que el espacio es el que es y me dicen, no, el espacio es elástico. O que el tiempo es el que es y me dicen, no, el tiempo es variable según dónde, cómo, quién y para qué. Entonces, esos fenómenos que tradicionalmente se consideraban estables, siempre los mismos, absolutamente independientes de la visión del observador, resulta que en la actualidad, con estos desarrollos de las ciencias naturales, especialmente de la física, pues empiezan a tambalearse. Por lo tanto, creo que estas cuestiones que hacían considerar o podían llegar a concluir que la psicología no es una ciencia natural, ni siquiera por comparación con las ciencias naturales tradicionales, serviría para desecharla como ciencia natural. Y pues nada, sí, me parecen bien todas esas observaciones y son para pensar en ellas, ¿no? La cuestión central aquí parte del comportamiento, ¿no? Y el comportamiento yo sostengo no solo porque sea influenciable por el investigador, ¿no? Que es lo que estábamos ahora o estabas ahora planteando, sino que el comportamiento, por su naturaleza, la esencia, lo que caracteriza el comportamiento, desde luego ahora habría que hablar del comportamiento psicológico, es que es precisamente influenciable, si no es por el investigador, es por otros sujetos humanos con los que cualquier humano por definición pertenece a una sociedad ya organizada, forma parte del contexto de otros individuos, por la naturaleza, digamos, social humana, no existiría el humano, no existiría nada psicológico, sino es en el contexto de otro tipo de sujetos, de normas, de cultura, y ese contexto, normas, cultura, no es natural. Tiene una historia cultural, una historia
si quieres, artificial, en el sentido de que no es natural como lo son los ríos, las montañas, las células dentro de los organismos y demás, ¿no? Entonces el comportamiento, la conducta, ¿no? por utilizar esta raíz que tiene que ver con conducción, ¿no? Con educación, la conducta es educable, es influenciable antes de que existiera la psicología o sin necesidad de ir, por supuesto, a un laboratorio psicológico o a una consulta psicoterapéutica. La conducta está influenciada por la conducta de otros individuos y en este sentido es artificial, entiéndese bien artificial, en el sentido de cultural, de social, de construida, no natural. Aquí tendríamos que distinguir es una distinción muy establecida, por ejemplo, por Ribes, de que no todo comportamiento es un comportamiento psicológico. Puede haber un comportamiento, una conducta biológica. Y también puede haber una conducta institucional que no es necesariamente psicológica o que la psicología tuviera mucho que decir ahí, ¿no? Entonces, puede haber conducta biológica como contrapuesta a psicológica y eso nos marcaría la diferencia entre natural y artificial. Y el ejemplo paradigmático, pues, conocido pues común, ¿no? en psicología, pues es el de Pavlov, ¿no? Entonces, las reacciones salivales del perro, que estudia Pavlov, como reacciones a la comida que se pueda depositar en la lengua, los reflejos incondicionados es una conducta biológica, no es psicológica. Esa conducta, cuando se conecta, cuando se está relacionada, de acuerdo con los parámetros y las contingencias que se den en el ambiente, sean espontáneas o sean organizadas, etcétera. En el caso de Pavlov fueron espontáneas y luego dieron lugar a un fenómeno psicológico. Entonces, cuando el reflejo incondicional, la conducta biológica del perro de Pavlov se empieza a elicitar, a suscitar por la llegada del ayudante de laboratorio que traía la comida con la campanilla, entonces se convierte en una reacción, en una respuesta condicionada. Y esa respuesta condicionada a la campanilla, a la presencia del ayudante del laboratorio, es una conducta psicológica. Es psicológica. Entonces, esa conducta psicológica es una conducta psicológica de ese perro, que no sé si tenía nombre o no, de ese perro en concreto que estaba en los arneses que Pavlov estaba estudiando. Diferente de una conducta biológica, que sería la respuesta incondicional de ese mismo perro, que sería igual que la de todo perro, digamos, que fuera expuesto a esa estimulación, ¿no? Y entonces, la conducta condicionada, la respuesta condicionada, pavloviana, pues podríamos establecer a partir de ella, pues cómo se da una construcción material, comportamental, no estoy aquí hablando de construccionismo postmoderno ni cosas de esas, y cómo es, si apuramos los términos, es cultural, es contextual, es conducta psicológica, es, si quieres, artificial respecto de la conducta natural que todos los perros, incluyendo ese, hasta que ocurrió ese tipo de relaciones, tenían, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, la idea que yo también invocaría pues aquí al respecto, ¿no? Y luego también puede haber comportamientos pues que no sean psicológicos, ni tampoco biológicos, porque acaso son comportamientos institucionales, ¿no? Comportamientos que están debidos a las instituciones, a los contextos ya
esquemáticos, genéricos, rutinarios, de los que formamos parte los humanos, ¿no? Y así, por ejemplo, la conducta de un científico en un laboratorio pues no puede reducirse a una conducta psicológica. Es un tipo de prácticas, de operaciones que realiza aquel científico y cualquier otro que esté puesto en el mismo grupo, en el grupo de investigación, y esas operaciones que hace el científico como tal científico, pues no podríamos decir que son psicológicas, ¿no? Sería como explicar la ciencia en términos psicológicos. Son relaciones objetivas que están institucionalizadas, que están organizadas, digamos, por esquemas dentro de los cuales forman parte los individuos, ¿no? La conducta de sumar, para quien sepa sumar, empezando por los niños que sepan sumar, la conducta de 2 más 2 igual a 4, pues no es una conducta psicológica. Otra cosa es, si alguien le sacara punta, pues, qué sé yo, a la forma de los números y que le recuerden a la madre o que le recuerden a otra cuestión, o que el sumar, digamos, le produzca orgullo y reciba un premio por ello, ¿no? Pero hay operaciones, lo que quiero decir, que tienen la factura de comportamientos, pero que no son tampoco comportamientos psicológicos, sino que serían comportamientos institucionales, ¿no? Ribes también, digamos, establece bien esta distinción, ¿no? Y lo encontraremos también en Gustavo Bueno, ¿no? Cuando él habla del sujeto operatorio, pues él no está pensando tampoco en un sujeto psicológico, sino un sujeto operatorio, que sería el científico, un sujeto lógico, que realiza operaciones de acuerdo a, pues, no sé, a realidades supraindividuales, objetivas, que todo individuo puesto en esa situación ejecutaría igual. Y donde los aspectos psicológicos relativos al sentimiento o a los aspectos subjetivos ligados a la subjetividad, a la historia personal de ese sujeto, importan poco en relación con eso, digamos, esa actividad científica, ¿no? Sin perjuicio, luego, de que el científico, fuera de ese contexto de laboratorio, de ese contexto de investigación, tenga los problemas psicológicos que tenga todo el mundo y todo lo que sea, ¿no? Todo lo que estoy tratando aquí es de ver que la conducta, el comportamiento, estamos bien de acuerdo en ello, sería el eje del campo psicológico, pero que el comportamiento psicológico, diferente desde luego respecto del biológico, pues sería cultural, no natural en el sentido que he establecido, ¿no? Y hay un deslinde que también habría que hacer, con el que tú parece que tienes también tus reparos, ¿no? Y yo los entiendo también, porque quizá también los tengo, y es, bueno, pues el mezclar, el involucrar, el poner a la psicología dentro de la misma pluralidad de ciencias humanas o de ciencias sociales, pues que entendemos que no son psicológicas, que son otra cosa, con las que acaso a lo mejor ni siquiera nos identificamos, ¿no? Y efectivamente, ciencias humanas, pues hay muchas, ¿no? Hay muchas. Hay la sociología, está la economía, está la antropología, está la lingüística, está la etnografía y está la psicología, ¿no? Y la psicología participa de todas ellas, y todas ellas, estas demás, pues tampoco dan un paso sin la psicología, y de hecho, pues no ocultan digamos, de incorporar la psicología en esas disciplinas, ¿no? La psicología está, entonces, interactuando, envuelta dentro de otras ciencias. Bueno, no estoy diciendo nada con lo que no se identifiquen ni las otras ciencias ni la propia psicología. Entonces, dentro del contexto de las ciencias humanas o de las ciencias sociales o ciencias contextuales, si queremos, ¿cuál sería la característica que hace diferente a la psicología
de otras ciencias afines, ¿no? Pues sería, como también podríamos estar bien de acuerdo, que la psicología es el estudio del comportamiento de los individuos, ¿no? Creo que este es digamos, el aspecto central, ¿no? La psicología es el estudio, tal como yo lo entiendo, del comportamiento de los individuos, que por demás, o sea, no haría falta decirlo, los individuos forman parte de contextos sociales, de otros individuos, de toda una historia, etcétera, etcétera. Que todo eso hace, pues efectivamente compleja, digamos, la psicología, pero al mismo tiempo también hace a la psicología única dentro de ese contexto, pues de otras, acotado o parcelado ya por otras disciplinas, ¿no? Entonces la psicología es, tal como la entiendo, la ciencia del comportamiento de los individuos, ¿no? Y los individuos son organismos, tienen un cuerpo con una historia no solo filogenética, de miles de años de evolución, que no son en balde, y desde luego tiene una historia ontogenética, que es la propia historia biográfica, ¿no? Y en ese sentido, pues la psicología está entre medias, tal como yo lo entiendo, entre medias de las ciencias humanas que estudian la cultura, que estudian el ser humano en su conjunto, que estudian la historia, que estudian la sociología o la economía. Entonces está entre medias de esas ciencias supraindividuales, podríamos decir, y entre medias de la biología del organismo. Y por eso la psicología que pueden pasar ahora dos cosas, ¿no? Una es que la psicología, como fácilmente ocurre, quede reducida a uno de esos componentes, queda reducida muy frecuentemente hoy día a los aspectos del organismo, típicamente al cerebro, el cerebrocentrismo, la neurociencia y también la psicología evolucionista, tienden a reducir la psicología, el comportamiento de los individuos, a la biología del organismo. La neurociencia, el cerebrocentrismo y desde luego la psicología evolucionista, pues trata de entender el comportamiento de los individuos como formando parte de las condiciones biológicas, filogenéticas u ontogenéticas. Y por otro lado, la psicología fácilmente también puede ser reducida pues a otras disciplinas colindantes, ¿no? Pues a la economía, pues todo es economía. La economía es lo que manda en el comportamiento individual. La economía conductual, pues es una nueva ciencia en la que pues se apellida ella misma conductual, porque tiene mucha base en la psicología, pero lo psicológico está, no digo reducido, pero está situado dentro de las transacciones y de las condiciones económicas, ¿no? Y la economía, efectivamente, pues ha desarrollado muchos conocimientos, muchas prácticas que los psicólogos podríamos entender como característicamente psicológicas, pero que, sin embargo, fueron desarrolladas y están asignadas al campo de la economía, ¿no? La sociología, pues también puede ser otra disciplina que reduzca la cultura, la antropología, que reduzca la psicología por ese lado. Así que teníamos dos cosas, he dicho una. Una es el riesgo que tiene la psicología de ser reducida, por un lado, a lo biológico y, por otro lado, a lo social supraindividual, ¿no? Y que la psicología quede en nada. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que la psicología sea central, sea una ciencia, precisamente porque estudia el comportamiento, una ciencia mediadora que esté estudiando algo que está en medio, pero que está en medio en el sentido de que está mediando las operaciones biológicas y las operaciones
que los individuos que forman parte de una sociedad y que se pueden estudiar dentro de la economía, de la antropología o de la sociología, que al final lo que hacen los estudios de la sociología o de la economía es estudiar comportamientos de los individuos. Entonces tenemos dos opciones. Yo he razonado en varios escritos últimamente que la psicología es una ciencia fundamental para otras disciplinas en vez de entenderla como una ciencia reducible, una disciplina reducible, pues por un lado a lo biológico y por otro a lo social. Y que es una ciencia fundamental para otras disciplinas, más fundamental que lo que a veces los propios psicólogos se reconocen y que lo que he dicho así entre nosotros, que los propios psicólogos se merecen, ¿no? Por las maneras o las concepciones, etcétera, ¿no? Esta sería, pues, también un aspecto dentro de mi argumento, ¿no? Y estaríamos dentro del argumento de que no es una ciencia natural, pero tampoco igual tenemos que llevar demasiado esto, sino que siempre que se... Yo seguiría discutiendo al respecto, pero no vamos, yo entiendo que no va a ser el objetivo del diálogo. Sí. Pero atiéndeme, Marino, a mí es que me quedan, voy a decir solo 3 cositas, pero muy por encima. Primero, yo no creo que haya que equiparar natural a espontáneo, ¿vale? O sea, me parece que en algún momento dijiste no es espontáneo el comportamiento. No, yo no equiparo natural a espontáneo. Vale. Natural, pues a fijo, digamos, a un comportamiento genérico. Claro, en el caso de... Hay muchos fenómenos naturales que no son ni fijos ni estables, que pueden ser estudiados a lo largo del tiempo y cómo varían a lo largo del tiempo. Pero aparte de eso hay varias cosas. Está claro que la cultura influye en el comportamiento. Yo estoy de acuerdo en ello, pero no es comportamiento, es una variable más. Y si nosotros traducimos, entre comillas, el papel de la cultura sobre el comportamiento como el papel de todas las variables que conforman la historia de aprendizaje, yo estoy naturalizando la cultura y naturalizando el comportamiento. Te explico. Tú utilizas, yo estoy de acuerdo que no todo comportamiento es psicológico, pero sin embargo, por ejemplo, el comportamiento biológico, pero sí creo que el comportamiento de un científico haciendo un experimento sí es conducta psicológica, seguida, gobernada por reglas, estudiable perfectamente, y que va a depender su actuación del resultado que vaya obteniendo, más operante, imposible. También considero que sumar es una conducta psicológica, también operante. Pero hay otra cuestión. Tú haces una diferencia entre la reacción meramente fisiológica del perro salivando cuando se le presenta el EI y luego la reacción aprendida, condicional, del perro salivando cuando oye los pasos del experimentador. Cuando hablamos de comportamiento animal aprendido, ¿estamos hablando de comportamiento natural? Porque no podemos hablar de comportamiento cultural. Entonces estamos haciendo una diferencia cualitativa entre animales y humanos a la hora de lo que es lo conductual. Es decir, lo que es lo comportamental, lo conductual. Es decir, la respuesta condicionada en el animal es natural y la respuesta condicionada en el humano no es natural. Solo porque haya a lo mejor otras variables más complejas que influyen, a mí me parece que la cantidad de variables y el tipo de variables que pueden determinarla no cambia la cualidad de la conducta. Es decir, la respuesta condicionada es aprendida, no es una respuesta biológica, no es una respuesta natural, en el sentido que tú dices, de espontánea, de no mediada por algo. Y sin embargo, estaremos de acuerdo en que la respuesta condicional en los animales es conducta psicológica. Entonces, se me plantea esa duda. Pero esa duda... Cuando hablamos de la influencia de la cultura sobre el comportamiento humano, estamos hablando de la influencia de una serie de variables que alteran, modifican o hacen que la interacción, que es lo que es natural, al margen de que los elementos no sean naturales. La interacción, la conducta es lo que es natural. Cuando yo quiero hacer una reacción física, por ejemplo, quiero romper una madera, yo puedo utilizar un martillo de plástico. El martillo es artificial, pero la fractura es un fenómeno físico. Entonces, hay variables sobre la conducta humana que pueden no ser naturales
en el sentido de creadas, construidas humanamente, pero el producto, la conducta, sí ser un fenómeno natural. Esto es lo que yo planteo, ¿vale? Es de la misma manera que en los animales, donde no podemos considerar que haya factores culturales. Hay historia de aprendizaje, es decir, la historia de aprendizaje del humano es más compleja, pero no por ello cambia la cualidad del resultado. Si queréis, ultimamos este tema, Sí, pero ya sí que ultimamos de verdad, que si no se nos va de las manos. Yo sí. fui yo Nada, la que empecé a hablar, o sea que Marino tiene que acabar y yo prometo callarme. No digo nada, ni un... sí, nada, vamos, un minuto de trámite, ¿no? Bueno, Sí, siempre que se discute, estoy entendiendo que en los buenos términos que lo estamos haciendo aquí, pues sí, siempre que se discute, no siempre es para ponerse de acuerdo, sino que tan interesante claro. como eso es también ponerse en desacuerdo, ¿no? Sí, entonces, por lo que a mí respecta, yo lo natural no lo cifro en términos de cultural necesariamente, sino yo lo natural lo cifro en dos aspectos, los que ya he señalado al principio, ¿no? Natural, referido a relaciones contiguas, como diferentes de relaciones distales, fenoménicas, perceptivas, como he señalado, ¿no? Y en el caso de la respuesta del famoso perro de Pavlov, pues las respuestas contiguas, naturales, las que yo llamaría naturales, pues son efectivamente contiguas. Es la contigüidad físico-química del olor o de la comida depositada en la lengua la que de forma, digamos, contigua fisiológica produce la secreción salivar, ¿no? Y aunque sea muy similar la respuesta condicionada, esta siempre es una relación apotética, distal, fenoménica, no importan los metros, que tiene que ver justamente pues eso, con esa distalidad, con esa reacción a la presencia de estímulos, de situaciones que se añaden a las relaciones contiguas, que yo llamaría naturales, ¿no? Y por otro lado, y en la misma línea también, entiendo que lo natural es fijo, aislado, independiente de las interpretaciones que los contextos tengan, que los contextos humanos en los que los humanos se desenvuelven, pues tengan, ¿no? Acerca de ese fenómeno, ¿no? La diferencia entre fijo e interactivo, ¿no? Yo no hablaría aquí de cultural, sino de interactivo. Los fenómenos psicológicos serían interactivos por contraste de estos fenómenos, digamos que entendería fijos, ¿no? Y luego aparecería aquí otra cuestión, digamos también así muy discutible, ¿no? Muy discutible y que no la vamos a cerrar, ¿no? por más tiempo que incluso tuviéramos. Y es que yo efectivamente establezco, y aquí es otra diferencia seguramente con María Jesús, y desde luego pues otra diferencia con Ribes y otra diferencia con los conductistas pues clásicos, ¿no? más competentes y potentes que pueda haber, y es establecer una diferencia entre el comportamiento humano y el comportamiento animal. Entonces yo sí creo que hay digamos, una diferencia cualitativa que viene dada, pues no es fácil ni siquiera establecer pues los aspectos cualitativos diferentes, ¿no? Pero por resumirlos tendrían que ver con el lenguaje, con la normatividad, con la cultura, con digamos, el medio o el mundo, ¿no? Con la historia, ¿no? En el sentido este de Ortega, de que los individuos, los humanos, no somos naturales, sino que tenemos historia, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo establecería ahí una diferencia cualitativa, pero nos quedaría seguramente pues para venir otro día más despacio y bueno, pues para no ponernos falsamente tampoco de acuerdo en todo, ¿no? Que ahí estaría también digamos, lo bueno, ¿no? de
de toda ciencia y, desde luego, de una ciencia comportamental tan compleja como sin duda es, ¿no? Bueno, lo Pero podemos... por Sí. mí, dale la palabra y que tenga... No, te que decía diga que María lo, Jesús. te No, decía no, que lo no, no, podemos implementar como sección semanal y venís aquí, hacemos jornada intensiva de 24 horas. Sí. Cada hora